El siguiente tipo de visualización son las tablas. Las tablas son útiles cuando queremos presentar información resumida y estamos mostrando más de una categoría o bien más de dos variables. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla podríamos tener una tabla resumida en un gráfico con el nombre de la persona y el salario, pero también queremos ver cuál es su apellido, cuál es su edad, su profesión y su sexo. Tal vez esta información representada es necesaria para una toma de decisiones y realizarla en un solo gráfico es cinco variables sería un poco complicada. Es por ello que nos auxiliamos de las tablas. En Power BI nos vamos a apoyar del visual, que es un nombre tabla, o bien de la matriz de columna. Vamos a regresar en este tratamiento de Power BI. Una vez que hemos regresado a nuestra herramienta de Power BI, vamos a ver la aplicación práctica. Se nos ha solicitado generar un resumen de la cantidad de inmuebles por ciudad, especificando varias variables. El primero de ellos es el promedio de venta, el promedio de superficie en metros cuadrados, el promedio de días transcurridos entre la venta con la renta y su alta de registro. Entonces estaríamos graficando el promedio, una, dos, el promedio de superficie en metros cuadrados y tres, el promedio de días. Son tres variables con una categoría, que es solo los inmuebles por ciudad. Ah, y la cantidad sería cuatro variables. Entonces, estas cuatro variables difícilmente podrían caber en una representación visual que hemos visto previamente, como lo es un gráfico de columnas, un gráfico de barras, en una serie de tiempo, etcétera. Para esto, como habíamos mencionado, nos vamos a apoyar con la gráfica de tablas. Este tipo de visualización lo vamos a encontrar casi en la parte inferior, es de las últimas opciones y su nombre viene como tal, tabla. Vamos a darle clic y vamos a redimensionar para tener objeto visual al ancho y alto disponible del lienzo. Esta configuración es de las más sencillas que pueden existir. Realmente el valor agregado es una vez que nosotros definimos en función a qué criterio se puede estar mostrando u ordenando la tabla. Dentro de la sección de campos vamos a observar que únicamente tenemos una sección por llenar, que es la sección de valores. Aquí en valores vamos a arrastrar el primer elemento que se nos ha solicitado, la ciudad. Vamos a darle clic y sin soltar lo vamos a arrastrar en el campo de valores. El siguiente rubro que se nos ha solicitado es la cantidad de inmuebles. Para esto vamos a buscar cualquier variable o cualquier campo que nos ayude a cuantificar cuántos inmuebles se tienen en cada ciudad. Vamos a apoyarnos en este caso, por ejemplo, con la referencia. La referencia era un consecutivo de cada uno de los registros prácticamente. Vamos a pedirle que nos haga un recuento de referencias. Aquí en este caso, al ser una variable que tiene agregación, vamos a checar con Power BI de qué forma lo está sumarizando. En este caso está colocado en una suma. Nosotros necesitamos un recuento, pues ya tenemos cada uno de la cantidad de inmuebles para cada una de las ciudades. Ya tenemos el primer punto. El siguiente es el promedio de venta. Vamos a buscar dentro de la sección de campos el precio de venta. Vamos a soltarlo y arrastrarlo a la sección de valores. De igual forma, vamos a validar qué tipo de sumarización está realizando. Vamos a dar clic en la pestaña inferior y está haciendo una suma. En este caso, nosotros nos interesa un promedio. Lo que está haciendo aquí es sumando el total de los inmuebles y el total de las ventas para tener un promedio. Entonces ya tenemos que el promedio de precio de venta en el caso de Cancún es de 1.180.771 pesos y así consecutivamente. Pues el siguiente característica que se nos pide es el promedio de superficie en metros cuadrados. Va a ser un ejercicio muy similar al promedio precio de venta. Vamos a tomar el campo superficie en metros cuadrados, lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar en la sección de valores. Vamos a validar también que no sea un promedio. Hemos concluido la última parte del promedio de venta en metros cuadrados
Y finalmente, hemos requerido el promedio de días transcurridos entre 1 hora y días de venta y su alta de registro. Para esto nos vamos a apoyar en la columna que construimos con el editor de Power Query, que precisamente se llama días transcurridos desde el alta hasta la fecha. Vamos a seleccionar la parte de campos, la de valores, y vamos a tomar esa última columna en la parte inferior. También vamos a validar que nos coloque un promedio. Y con esto hemos concluido al menos la parte inicial de la tabla. Vamos a brindar un poco de formato, ya que al ser una tabla sí requiere un poquito de tratamiento para que sea un poquito más fácil su interpretación, ya que como observamos, en lo que tenemos los títulos de la tabla, no está brindando mucho el contexto. Referencia, promedio, guiones. Vamos a darle un poco de diseño para que sea visualmente más atractivo. Al igual que los anteriores, vamos a agregar el título como primer paso, que vendría siendo resumen de ventas y rentas por ciudad. Recuerden que el color de fuente que haga cierto contraste y no sea fácil ubicar el gráfico. Vamos a alinear en el centro y cambiamos el tamaño de texto a 11 puntos. El siguiente punto será brindar un formato a la tabla. Este formato lo vamos a encontrar en la sección de campo de formato y en la sección de estilo. Aquí en estilo vamos a ver diferentes estilos de visualizaciones de la tabla. Tenemos por default el valor predeterminado, que nos presentan varias opciones, como no es ninguno, y eliminan la línea entre cada uno de los registros. Tenemos el siguiente estilo, que es el mínimo, y nos coloca simplemente esquemas en la parte inferior y en la parte superior. Tenemos encabezados de negrita, que nos ayuda a identificar el nombre de las columnas. Del resto de valores, tenemos filas alternas por si tenemos gran cantidad de registros, sean fácil la lectura de forma horizontal entre ellos. También tenemos filas alternas en alto contraste o bien filas llamativas, las cuales nos hace tener un poco más de observación sobre las filas, especialmente que están en un tono un poco más vistoso. Tenemos filas llamativas con encabezados, negritas, dispersos, que hace una expansión entre las filas, y comprimida, que lo comprime. En este caso vamos a utilizar el tipo aproximado disperso para tener un poco más de claridad sobre los datos. Vemos que finalizada la parte de estilo, también podemos brindar formato a la cuadrícula. Podemos activar la cuadrícula vertical. Aquí se pinta una serie de líneas en color gris de forma vertical. También puede ser personalizables. Las columnas ahora se colocan en color rojo para que sea vistoso, pero vamos a dejarlas en color por default, un poco gris, que apenas nos ayuda a visualizar la división. También el color del esquema, apenas si es visible una ligera línea entre lo que es el título, también puede cambiar dependiendo del esquema que nosotros estemos trabajando en Power BI. Vamos a dejar también el color predeterminado. Y eso es en cuanto al formato de la cuadrícula. Los encabezados de la columna también pueden ser personalizables, como es el color de fuente y el color de fondo. Vamos a dejar los que tenemos actualmente por los que tenemos por default, y de igual forma podemos alinear cada uno de los esquemas. A la izquierda, al centro o bien a la derecha. Ya estamos alineando los encabezados. Vamos a dejarlo al centro y vamos a comprimir lo que es la sección de cuadrícula, así como encabezados de columna. Ahora, los valores, lo más importante, el color de fuente y el color de fondo pueden ser personalizables, así como el tamaño del texto. Ahorita lo vamos a incrementar a un 11 puntos, 12 puntos para que sea visible en su navegador de Internet y podamos revisarlo concretamente el trabajo. Familia de fuentes puede personalizar los totales, se pueden tanto activar como desactivar. Vamos a activarlo ya que estamos viendo el desempeño individual en cada una de las ciudades y así como el total acumulado de la organización o compañía. Y podemos cambiar la etiqueta de total, pues el total es resumen, etcétera. Formato de campo. Aquí también podemos personalizar cada uno de los puntos. Por ejemplo, el formato de la columna promedio de precio-venta, estamos viendo que tiene más de 3 decimales. En el caso de monedas en México, a veces es suficiente no presentar los decimales y quedarlo hasta la última unidad.
pero nosotros vamos a seleccionar el campo de promedio precio de venta y vamos a seleccionar que en posiciones decimales de valores coloque 0. Una vez que hemos quitado los decimales, es mucho más fácil interpretar los valores. Ahora sí vemos que el promedio de precio de venta en Cancún es de 1.180.772 pesos, mientras que en Nueva York es de 1.270.357. Después, de superficie en metros cuadrados, ahí sí valga la pena los dos decimales. Y tal vez el promedio de días transcurridos desde la alta hasta la venta no sean necesarios los decimales. Vamos a personalizar esa opción, esa última columna, para que no nos muestre ningún decimal. También podemos formatear lo que es el color de fuente y el color de fondo, y así sucesivamente. Formato condicional se le puede aplicar en esta sección de Power BI, que es introductorio o básico. No lo hemos estado revisando, por lo que vamos a saltar esta parte. Ahora bien, ya tenemos el mayor formato posible de esta tabla. Lo que vamos a hacer es expanderla para que quede en un solo vistazo y tratar de evitar los scrolls en la medida posible. Y vamos a cambiar un poquito el nombre de las columnas. Nos vamos a ir a la sección de formato, formato de campo, y vamos a validar primero. El título que tenemos para cada uno nos puede ayudar a brindar cierto contexto. Sin embargo, vamos a colocar títulos que sean un poco más amigables al usuario. Ejemplo, recuento de deferencia. Vamos a irnos a la sección de campo y vamos a darle doble clic en donde dice recuento de referencia y vamos a colocar dato, cantidad o unidad de inmuebles. Esto es prácticamente una máscara nada más. Es una máscara de la cual se está aplicando la tabla que hemos construido, pero nuestra base original no ha sufrido ninguna alteración. Entonces ahora tenemos gato, inmuebles, que hace inmueble la cantidad de inmuebles, que es mucho más fácil y amigable para el usuario que está viendo esta información. Vamos a revisar lo mismo con las otras tres columnas. Precio de venta promedio, superficie promedio en metros. Una vez que hemos finalizado de asignar los nombres correctos a cada uno de los campos, vamos a proceder a revisar lo que es una tabla matriz. ¿Cómo se logra esto? Ok, ¿o qué diferencia tiene con una tabla? Con una tabla podemos observar que solo tenemos una cantidad de filas, en este caso tenemos 5 por 5 columnas. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos ver el mismo resumen, pero para el tipo de operación? Es decir, ¿cuántos inmuebles tenemos en renta y cuántos inmuebles tenemos en venta? El siguiente paso que tendríamos que revisar es agregar dentro de la sección de valores la categoría de tipo de operación. Tal vez puede ser antes de ciudad. Y ahora vamos a obtener un comparativo, lo que es venta y alquiler. Podemos ordenarlos a fin de tener lo que es alquiler para cada una de las ciudades y después la venta. O bien ordenarlos de ciudad primero que queda alquiler y venta. Pero podríamos estar comparando dos operaciones distintas, por lo que nos vamos a apoyar con la matriz. Vamos a seleccionar justo la tabla que está del lado del visual que se llama tabla y vamos a colocar en filas la ciudad y en columnas vamos a colocar el tipo de operación. Aquí yo recomendaría nada más que tratemos de no graficar tantas columnas como sea necesario. En este caso, vemos que las primeras 5 columnas corresponden a la parte de operaciones de alquiler y las siguientes columnas corresponden a la operación del tipo de venta. Finalmente tenemos una sumatoria de cada una de las columnas que nos da el total general que habíamos visto previamente. Con esto podemos ya tener una matriz y tal vez valdría la pena quitar datos que no son tan relevantes o tal vez quitar el total. Ese total se puede seleccionar en la sección de formato, total general, y aquí lo podemos activar o desactivar. En este caso vamos a dejarlo visible para tenerlo de modo ejemplificado. Entonces con esta matriz ya también podemos comparar los resultados o resumen entre varias categorías. También es de mucha utilidad
cuando este tipo de información sería muy complicado presentarla en un solo objeto visual.